Buenos días, vamos entonces a comenzar con la clase de antiinflamatorios no esteroides. Como ustedes podrán ver en esta diapositiva, la importancia de conocer la farmacología de los antiinflamatorios no esteroides se vuelve muy relevante para la práctica médica, ya que los AINES son uno de los grupos, si no el más importante, de los grupos consumidos a nivel mundial por la población. Como son uno de los grupos farmacológicos más utilizados y que más gasto en salud implican, también, como ustedes podrán ver, son responsables de un porcentaje muy alto de las internaciones en los diferentes países. Este porcentaje elevado de internaciones relacionadas con los efectos adversos de un AINE, principalmente, como vamos a ver después, están dados por los efectos adversos más comunes de los AINES, que son a nivel gastrointestinal y renal. Por lo tanto, conocer la farmacología de los AINES es muy relevante independientemente de la especialidad que ustedes vayan a hacer. La otra característica particular que tienen los AINES es que, si bien hoy en día son la principal arma terapéutica para el dolor, ya, como podrán ver en la diapositiva, hace muchísimos años atrás, Hipócrates trataba el dolor en los niños con algo que era una poción, una fórmula a base de corteza del sauce. Y la corteza del sauce no tiene más que ácido salicílico en su componente. Por lo tanto, fíjense que ya hace muchísimos años Hipócrates trataba el dolor y la fiebre con ácido salicílico, que es uno de los AINES que también hoy más se utilizan. Posteriormente, a lo largo de los años, se logra descubrir y sintetizar la fórmula. Hoffman, que fue uno de los fundadores del laboratorio Roche en el siglo XIX, sintetiza el ácido acetil salicílico, la clásica aspirina, que posteriormente también en el siglo XIX Bayer la introduce en el mercado. A partir de ahí comienza la historia de los antiinflamatorios no esteroides. Recién en el siglo XX, en la década del 60, se empiezan a descubrir los mecanismos que generaban las propiedades antiinflamatorias y el mecanismo de acción específico sobre las prostaglandinas de los AINES. Por lo tanto, ya a esa altura conocíamos cuál era el mecanismo de acción íntimo del antiinflamatorio no esteroide, tanto en sus propiedades antiinflamatorias, analgésicas y antifebriles. En el 90, Masferrer descubre que hay más de una isoforma de la ciclooxigenasa 2, que vamos a ver después que está implicada en el mecanismo inflamatorio y es el sitio de acción de los antiinflamatorios no esteroides. En este momento, cuando aparece la ciclooxigenasa 2, parecía que cambiaba un poco la historia de la tolerancia, sobre todo a nivel de efecto adverso de los AINES, pero como vamos a ver posteriormente, se vio que la COX-2 también cumplía funciones fisiológicas muy importantes, por lo tanto, dejó de ser un target específico para el tratamiento de la inflamación y pasó a ser un conocimiento interesante desde el punto de vista farmacológico, pero ya no desde el punto de vista terapéutico, una ventaja clara. Aquí tenemos un pequeño esquema de lo que sería una membrana con los fosfolípidos de membrana, como ven aquí, los fosfolípidos de membrana. Tenemos la ciclooxigenasa, que es una enzima de membrana con dos partes, una parte ciclooxigenasa y una peroxidasa. Cuando nosotros tenemos en la membrana la fosfolipasa A2, cuando hay algún estímulo inflamatorio, ya sea por citoquinas, por polisacáridos o cualquier otro estímulo inflamatorio, va a estimular la fosfolipasa A2. La fosfolipasa A2 va a liberar ácido araquidónico desde los fosfolípidos de membrana y la ciclooxigenasa va a tomar moléculas de oxígeno junto con el ácido araquidónico que, pasando por la ciclooxigenasa, van a formar dos compuestos. Primero, un compuesto inestable, que es la prostaglandina G2, muy inestable, de una vida media muy corta, y posteriormente la peroxidasa va a transformar esta prostaglandina G2 en prostaglandina H2, también otra sustancia inestable de corta vida media.
Esta prostaglandina H2 luego va a ser tomada por diferentes prostaglandinas sintetasas, según el tejido que estemos hablando. Puede ser sintetasas de prostaciclina, que es prostaglandina I2, como puede ser, por ejemplo, el endotelio, o pueden ser tromboxano sintetasas, como pueden ser las plaquetas para producir tromboxano A2. Y a partir de estas prostaglandinas sintetasas se van a generar las diferentes subtipos de prostaglandinas que tenemos fisiológicamente cumpliendo función en nuestro organismo. Esta ciclooxigenasa, fundamental para la producción de inflamación, vamos a ver que es el lugar donde se van a unir los AINES y van a generar su acción bloqueando esta ciclooxigenasa. La estructura de la ciclooxigenasa obviamente es más completa, más compleja y más completa de lo que hemos mostrado en el gráfico anterior. Y yendo específicamente a la ciclooxigenasa, hoy sabemos que hay por lo menos 3, pero hay 2 que son las más importantes en la función inflamatoria. Tenemos la ciclooxigenasa 1 y la ciclooxigenasa 2. Sabemos que en lo relacionado con la inflamación, la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, significa que siempre está presente y es la responsable de incrementar, junto con la ciclooxigenasa 2, la producción de prostaglandinas en los fenómenos inflamatorios. La característica que tiene, que al ser constitutiva, no cambia durante el proceso inflamatorio, no aumenta su expresión. La ciclooxigenasa 2 también está altamente relacionada y íntimamente relacionada con la producción de fenómenos inflamatorios por la producción de prostaglandinas, pero es inducida. ¿Qué significa esto? No está permanentemente presente en grandes concentraciones, sino que ante la presencia de fenómenos inflamatorios se induce la formación de ciclooxigenasa 2, se inducen los genes, se induce la producción de esta proteína, esta enzima, y por lo tanto lo que termina pasando es que la ciclooxigenasa 2 se ve más expresada y es la principal productora de prostaglandinas también en el proceso inflamatorio. Por otro lado, en otros órganos, en el tracto gastrointestinal, la ciclooxigenasa es constitutiva y fundamentalmente está relacionada con la protección de la mucosa gastroduodenal. Por eso vamos a ver que, ya que la ciclooxigenasa 1 es la responsable de producir las prostaglandinas que protegen la mucosa gastrointestinal o gastroduodenal sobre todo, vamos a ver que la inhibición de esta ciclooxigenasa va a ser la responsable del daño gastroduodenal, la úlcera y la gastritis con hemorragia digestiva, que son los efectos adversos más importantes. En el caso de la ciclooxigenasa 2 no cumple un rol específico en la protección de la mucosa gastroduodenal, pero sí, como aquí lo dice, se ha visto que aparentemente está incrementada su expresión, se induce en presencia de cuadros de tipo tumorales, ya sea benignos o malignos, colónicos, y esto dio a el desarrollo de la teoría que dice que si yo le doy un antiinflamatorio que bloquee específicamente la ciclooxigenasa 2 a un paciente con alto riesgo de cáncer de colon porque tiene poliposis familiar o algún antecedente o alguna predisposición genética para cáncer de colon, el darle un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 le disminuye el riesgo de cáncer de colon. Esto se ha comprobado, esto fue lo que llevó al desarrollo de ciertos estudios para tratar de demostrar que el uso de un inhibidor de la ciclooxigenasa 2 disminuía el cáncer de colon, pero también estos estudios a largo plazo fueron los que terminaron mostrando que el bloqueo de la ciclooxigenasa 2 tiene efectos adversos cardiovasculares, como ya vamos a ver. A nivel del riñón, el otro lugar que es muy importante, como podrán ver, tanto la COX-2 como la COX-1 son constitutivas, o sea, están siempre presentes, y en realidad, como ustedes pueden ver, y después vamos a ver las funciones específicas de las diferentes prostaglandinas, están básicamente mediando la regulación de la perfusión renal y de mantenimiento del filtrado glomerular, sobre todo en situaciones de estrés renal, como pueden ser cuadros de hipoflujo o de hipovolemia. Por lo tanto, son muy importantes las prostaglandinas, como después también vamos a ver, para el mantenimiento de una adecuada función renal, sobre todo en situaciones de tensión o de riesgo renal.
A nivel cardiovascular, aquí también es muy importante, esta es información que ya tiene varios años, pero que fue relevante a la hora de entender por qué la inhibición de la ciclooxigenasa 2 producía trombosis arterial. Se sabe que la ciclooxigenasa 1 es constitutiva, o sea, está siempre presente a nivel de las plaquetas, y básicamente en las plaquetas es la responsable de la producción de tromboxano, principal proagregante de las plaquetas. Por otro lado, el endotelio también es constitutiva y genera la prostaciclina, que es la prostaglandina I2, que es uno de los principales antiagregantes producidos por el endotelio. La ciclooxigenasa 2, por otro lado, es constitutiva, también está siempre presente y produce también prostaciclina. Fundamentalmente en el endotelio parece ser la ciclooxigenasa 2 y se ve muy inducida, o sea, aumenta su expresión en fenómenos de aterosclerosis y vasculitis, o sea, cuando hay daño endotelial. Esto sería la base por la cual se cree que en cuadros de riesgo vascular, pacientes con aterosclerosis o vasculitis, que tienen daño endotelial y que tienen más riesgo de trombosis arterial, la inducción de la ciclooxigenasa 2 permitiría mayor producción de prostaciclina y mayor efecto antiagregante. Por ello, cuando yo la bloqueo en forma selectiva con un inhibidor de la ciclooxigenasa 2, estoy bloqueando este efecto antiagregante, por lo tanto, favorezco la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque la plaqueta, como tiene COX-1, no va a quedar inhibida. Si inhibo específicamente la COX-2, lo que hago es sacar el efecto antiagregante y este sería el mecanismo por el cual los inhibidores selectivos de la COX-2 generaron aumento de los eventos cardiovasculares que llevaron a muchos de ellos discontinuarse del mercado. Por otro lado, también cumple un rol a nivel reproductivo y a nivel hueso, pero en este caso, para lo que a nosotros nos interesa, es un dato menor. Como dijimos, lo otro que tenemos que ver son las funciones de las diferentes prostaglandinas en los diferentes órganos. De esta forma nosotros vamos a poder entender, si sabemos cuáles son las funciones de las prostaglandinas en los diferentes órganos, vamos a entender perfectamente qué efectos colaterales vamos a tener si con un AINE inhibimos la producción de prostaglandinas, qué efectos adversos o qué efectos terapéuticos. De esta tabla que están viendo en la pantalla, lo importante tiene que ver con las acciones de las diferentes prostaglandinas a nivel vascular y a nivel cardiovascular. Sepamos que la inflamación, básicamente las más importantes son las prostaglandina E2 y la I2. La F2 es más importante en el útero grávido, pero en inflamación tenemos la I2, que es la prostaciclina, la I2 también es prostaciclina, y la E2. Por otro lado, el tromboxano A2, que como dijimos, es producido por las plaquetas y básicamente el efecto tiene que ver con el efecto proagregante plaquetario. Si nosotros vemos a nivel vascular, veamos que tanto la prostaglandina E2 como la I2 van a producir relajación vascular y aumento de la permeabilidad. Son vasodilatadoras, ambas dos, y aumentan la permeabilidad vascular. Esto va a generar dos de los signos más clásicos de la tríada inflamatoria de Virchow, que son el rubor, que está dado por la relajación y el aumento del flujo local, el calor, que está dado también por el aumento del flujo plasmático en la zona de inflamación, por eso tenemos calor, aumento de la temperatura y rubor, y la permeabilidad vascular que generan el aumento de la permeabilidad vascular que genera la prostaglandina C2 e I2, lo que van a hacer es favorecer la aparición de edema, y eso genera el tumor o la hinchazón, digamos, el aumento del edema genera que el tejido inflamado se inflame y genere hinchazón y aumento del tamaño local, básicamente por la aparición de edema. Entonces, tanto la prostaglandina E2 como la I2 generan relajación vascular, vasodilatación, aumento del flujo vascular y aumento de la permeabilidad. Eso lleva a la aparición de ruboración, calor y edema
con la tumoración clásica de un sitio inflamatorio. A nivel de la sangre, como dijimos antes, tenemos la prostaglandina E2, también es antiagregante plaquetario y aumenta la llegada de células inflamatorias, sobre todo neutrófilos, a la zona de inflamación. La prostaglandina I2 también es, como dijimos, es antiagregante plaquetaria. Y el tromboxano, como dijimos, es el principal proagregante plaquetario, o sea, aumenta la agregación plaquetaria. A nivel del flujo renal, como también algo mencionamos, fíjense que tanto la prostaglandina E2 como la I2 generan aumento del flujo sanguíneo, aumento de la diuresis, aumento de la secreción de renina. Mecanismos muy importantes a la hora de cuadros en los cuales el riñón tiene un déficit de flujo real, ya sea por una hemorragia, deshidratación o un flujo efectivo, como puede ser un cuadro ascítico hematoso, donde la hipovolemia real o relativa genera una disminución del flujo sanguíneo renal, por lo tanto ahí se activa la producción de prostaglandinas que mantienen el flujo renal en esas condiciones. Por eso, si yo bloqueo con un antiinflamatorio la producción de estas prostaglandinas, vamos a ver que uno de los efectos adversos que puede generar es el desencadenamiento de insuficiencia renal aguda o deterioro renal. ¿Por qué? Porque le estoy quitando al riñón su principal mecanismo de defensa. Y a nivel digestivo, como también algo mencionamos, dijimos que la constitutiva era la ciclooxigenasa 1 y que producía básicamente un fenómeno de protección de la mucosa gastroduodenal. ¿Por qué? Básicamente, como ustedes pueden ver, la prostaglandina E2 disminuye la producción de ácido clorhídrico, por lo tanto disminuye la posibilidad de que el ácido dañe la mucosa, aumenta la producción de moco, el moco protege, es una capa que protege a la mucosa de la acción del ácido, aumenta la secreción de líquidos y el flujo en la mucosa, por lo tanto el poco ácido o los pocos protones que atraviesan la mucosa rápidamente son limpiados por el aumento del flujo local, por lo tanto son todos mecanismos, la disminución de la producción ácida, el aumento de la producción de moco y el aumento del flujo de la mucosa, son todos mecanismos de protección que se generan con la producción de prostaglandina E2. Si yo bloqueo con un AINE la producción de esta prostaglandina, voy a perder estos mecanismos de protección. Va a haber más producción de ácido, menos producción de moco, menos flujo, y eso puede llegar a aumento de la lesión de la mucosa gastroduodenal, aparición de úlcera, aparición de gastritis con hemorragias digestivas, que en muchos casos pueden ser cuadros graves que lleven a la muerte del paciente. Por último, también dijimos que las prostaglandinas mediaban el fenómeno inflamatorio, mediaban el fenómeno doloroso. ¿Por qué? Porque las prostaglandinas disminuyen el umbral del dolor, por lo tanto hay hiperalgesia, con menor estímulo ya siento dolor. Ese es el mecanismo por el cual las prostaglandinas producen dolor y por eso cuando doy un antiinflamatorio no esteroide también quito el dolor, porque dejo de ejercer esta función de la prostaglandina de disminuir el umbral del dolor. Y a nivel hipotalámico vamos a ver después que el aumento de la prostaglandina E2 genera fiebre, por eso también se utilizan como antifebriles. Como resumen de la función de las prostanoides, las prostaglandinas, básicamente en el fenómeno inflamatorio, tenemos que a nivel del tromboxano, básicamente lo que va a hacer es un aumento del tono vascular y aumento de la agregación plaquetaria. Es un proagregante producido por las plaquetas. Y las prostaglandinas E2 e I2, que son las más importantes en el fenómeno inflamatorio, como ya les he mencionado, generan aumento de la permeabilidad, aumento de la permeabilidad. Este aumento de la permeabilidad genera edema, por eso la zona inflamada se encuentra con mayor tumoración, aumenta, digamos, el edema y esto genera mayor crecimiento de la zona de inflamación. Reducen el tono microvascular, por lo tanto, producen vasodilatación. Esto genera aumento de la temperatura local y tumoración por aumento del flujo local. Y a nivel del dolor generan hiperalgesia, ¿sí?, con aumento del dolor, que puede ser en el caso de la prostaglandina E2 un dolor más duradero y el de I2 uno más intenso y corto. Y a nivel de las células inflamatorias producen quimiotaxis, o sea, estimulan
mediante fenómenos de llamado de moléculas de adhesión, generación de moléculas de adhesión y otros mecanismos, generan atracción de células inflamatorias a la zona inflamada, la zona donde estuvo la noxa inflamatoria. Por lo tanto, esta quimiocinesis, este movimiento de células inflamatorias, favorece a que se potencie el fenómeno inflamatorio, ya que las células inflamatorias van a liberar citoquinas y otros mediadores inflamatorios que potencian y retroalimentan el fenómeno inflamatorio agudo. Hasta aquí entonces vamos viendo cuáles son las funciones fisiológicas de la ciclooxigenasa, de los fenómenos inflamatorios y las prostaglandinas en su rol en los diferentes fenómenos inflamatorios y en la protección de diferentes órganos. Ahora, ¿cómo actúan los antiinflamatorios no esteroides? Los antiinflamatorios no esteroides básicamente, como dije anteriormente, van a bloquear la ciclooxigenasa. Teníamos dos isoenzimas fundamentales en la inflamación, la ciclooxigenasa 1, y este es un pequeño esquema de lo que sería la ciclooxigenasa 1, donde tenemos la entrada del ácido araquidónico. El ácido araquidónico va a ingresar a lo que se llama el canal hidrofóbico de la ciclooxigenasa a través de la unión a ciertos residuos aminoácidos, no importa. Esta ciclooxigenasa va a generar prostaglandina G2 muy inestable, que va a ser tomada por la peroxidasa a producir la otra prostaglandina inestable, que es la H2, que rápidamente es tomada por las sintetasas para producir los diferentes subtipos de prostaglandinas. Los AINES van a bloquear, como vemos aquí, esta ciclooxigenasa. En el caso de la ciclooxigenasa 1, es diferente la estructura de la ciclooxigenasa 2 y por eso podemos tener drogas que son selectivas de la 1 y otras que bloquean tanto la 1 a la 2, o drogas que son selectivas de la 2. ¿Por qué se produce esto? Básicamente porque la molécula de la droga antiinflamatoria tiene que tener la capacidad de bloquear la entrada del ácido araquidónico a este canal hidrofóbico. En el caso de los AINES que bloquean a la COX-1, que tienen esa capacidad, tienen un tamaño molecular que les permite ingresar y unirse a los residuos aminoácidos para bloquear perfectamente la entrada del canal hidrofóbico. Por su peso molecular esto lo permite. En cambio, las moléculas que son inhibidores selectivos de la COX-2 no van a poder bloquear la ciclooxigenasa 1 porque su tamaño molecular es más grande, por lo tanto no pueden ingresar a la zona del canal hidrofóbico para unirse en forma adecuada a los residuos aminoácidos y bloquearlo. Entonces yo puedo bloquear en forma selectiva la ciclooxigenasa 1, sí, como podría con moléculas que tengan un tamaño molecular lo suficientemente pequeño como para ingresar al canal hidrofóbico y bloquearlo.